acompañarnos en esta hora. Ya, bueno, tenemos el favor de Dios desde que se presentó a nosotros y le dijimos que sí estábamos interesados en establecer una nueva relación con Él, relación de familia, porque ahora es nuestro Padre, también de amistad, porque Él se ofrece como nuestro amigo, y expectantes hoy, juntos adoramos y estamos para nuestra cita muy dispuestos. Vamos a leer Juan 3 del 17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora leamos esta paráfrasis. La paráfrasis es esto mismo que leímos, pero con otras palabras sin que se cambie el significado. Dice la paráfrasis: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que fuera el medio de su salvación. El que cree en el Hijo no se condena, pero el que no cree sigue en la condenación. La razón de esta condenación es que la luz ha venido al mundo y la gente prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Todos los que hacen cosas condenables aborrecen la luz y no vienen a ella porque sus obras están sentenciadas. Pero los que ponen la verdad en acción vienen a la luz para que todos puedan ver sus obras, porque las hacen de acuerdo con Dios. Con este pensamiento, Juan cierra con broche de oro lo que viene diciendo desde el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ahora yo quiero decirlo en mis propias palabras. Esto es una demostración del respeto que Dios tiene hacia la humanidad en general y hacia cada persona en particular. Porque la verdad es que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, también le dio libre albedrío o voluntad, y en todos los casos Dios le dará una explicación amplia al ser humano para que el ser humano pueda tomar decisiones. La primera decisión es creer que lo que Dios dice es verdad y obedecer su voluntad, o no creer y por lo mismo no obedecer. Dios dice que todos los hombres pecaron o desobedecieron, porque al pecar o desobedecer a Adán, todos sus descendientes tienen esa naturaleza pecaminosa, desobediente, y por eso todos estamos destituidos, estamos fuera, estamos perdidos, estamos alejados de Dios. Lo que impide esa relación con Dios es el pecado. Pero para quitar el pecado, se necesitó que Jesús, el Hijo de Dios, pagara la deuda. Y Dios su Padre entregó en sacrificio a Jesús como pago de la deuda de toda la humanidad. Pero ahora se necesita, fíjense lo que se necesita. Se necesita que nosotros lo sepamos, porque muchas veces, como no lo sabemos, pues no tenemos elementos para tomar decisiones. Así que ya que lo estamos entendiendo, se necesita que cada uno acepte ese pago a su favor. Esa es la decisión de creer. Sin embargo, muchas personas no aceptan esa oferta, no creen. Su decisión es: no creo. Y entonces serán condenados por no creer, ni siquiera por pecar, porque todos pecaron, todos pecamos. El pecado es real. Jesucristo es la solución al problema del pecado.
Al morir en la cruz, venció el poder que el pecado ejercía sobre la humanidad. Y cuando resucitó de entre los muertos, pues firmó su sentencia. El pecado no se puede enseñorear más sobre los hombres. Ahora, por la gracia de Dios, tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza divina en nosotros. Cuando esto ha quedado muy bien entendido y aún así alguien conteste, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de su amor, no quiero saber nada del sacrificio de Jesús, no quiero saber nada de la vida eterna, no quiero saber nada del reino de Dios, dice Dios, respeto tu decisión y tengo que cumplir mi palabra. La paga del pecado es la separación eterna del reino de Dios. A eso se le llama también condenación, a eso se le llama también muerte espiritual. Pero fue decidida por la persona, no por Dios. La palabra clave en todo este capítulo es creer. Solo cree. Y estamos nosotros aquí para ayudarte. Vamos a decirle al Señor que tú que estás creyendo, tú que estás entendiendo y has decidido creer, quizá en tu mente y en tu corazón esté la idea de, sí, bueno, ahora sí creo, pero ¿qué más hago? Pues venir a Dios y decirle, Señor, quiero creer en tu palabra. Te vamos a ayudar los que sí creemos y vamos a elevar una oración a Dios por ti y el Espíritu Santo que está ahí está el Espíritu de Dios en tu corazón, está tocándote y por eso estás sintiendo esta reacción que experimentas ahora. Y el Señor va a terminar lo que empezó en tu corazón. Dios de amor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque Cristo murió en la cruz, porque llevó el precio del pago del pecado de la humanidad sobre su propio cuerpo. Gracias porque Cristo resucitó, Cristo venció la muerte y venció todo, entre ellos el pecado. Y cuando nosotros lo creemos, venimos a ti y te decimos, lo creo, Dios. Varias personas ahorita están diciéndote eso, Dios, y nosotros los que sí te conocemos y mis hermanos que en algún lugar también están elevando esta oración, nos unimos para decirte gracias, Dios, por el trabajo del Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones, y tú estás haciendo algo nuevo en ellos. Ahora nos unimos porque si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, tú oyes desde el cielo y contestas, y somos más de dos los que estamos pidiéndote. Y son más de dos los que están creyendo ahora, Señor. Gracias, Dios, gracias por tu trabajo precioso, Espíritu Santo, por tu trabajo humilde y callado. Gracias, Señor Jesús, por haber pagado en la cruz y por haber resucitado entre los muertos. Gracias, Dios, por usarnos como instrumento en tus manos. Bendito seas. Amén. Ahora vemos Juan 4, del 1 al 4. Empezamos el capítulo 4, un capítulo maravilloso. Dice de los versículos 1 al 4. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aunque aclara el pasaje, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. El Señor Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Decimos aquí no tiene fecha. ¿Cuándo fue eso? No dice la fecha. No dice la hora, pero sí dice la ocasión. ¿Qué pasó o qué había pasado? ¿Cuándo se fue el Señor Jesús de Judea a Galilea? El Señor Jesús se dio cuenta de algo. Los fariseos habían oído decir que Jesús tenía más seguidores que Juan Bautista, y esto ocasionaría problemas a Jesús. Realmente estaba ya el comienzo de la oposición, porque los fariseos no estaban de acuerdo con la prédica de Juan Bautista, pero se habían abstenido de oponerse. Sin embargo, al ver que Jesús en poco tiempo tenía más seguidores que Juan, podía generar un problema muy serio para Jesús. Y es que Jesús no es que Jesús huyera de los problemas. De hecho,
él sabía que se iban a presentar muchos contratiempos y problemas durante su ministerio aquí en la tierra, solo que por el momento tenía otros planes que quiso llevar a cabo. Según el mapa, Palestina tiene aproximadamente 200 kilómetros de norte a sur. Para ese tiempo estaba dividida en 3 grandes regiones. Al norte, Galilea. Al sur, Judea. Y en medio, Samaria. El camino más corto de Judea a Galilea era a través de Samaria, que se podía hacer en 3 días. Pero había una enemistad secular entre los judíos y los samaritanos, y esto hacía que fuera más corriente seguir la ruta alternativa, aunque era doble de larga, pues suponía cruzar el Jordán, subir hacia el norte por la parte oriental y volver a cruzar el Jordán otra vez a la altura de Galilea. Jesús eligió la ruta más corta a través de Samaria para ir a Galilea, posiblemente no solo para ganar tiempo, sino también para cumplir una parte de su misión. En el Evangelio dice claramente, era necesario pasar por Samaria. No podían ir por la ruta alterna, porque un objetivo era pasar por Samaria. Los caminos ya estaban trazados, así que pasarían por el pueblo de Sicar. Cerca de ese lugar, la carretera de Samaria se bifurca. Una rama va hacia el nordeste y la otra hacia el oeste y luego al norte. En la bifurcación se encuentra todavía el pozo de Jacob. Esta era una zona de recuerdos históricos. Allí estaba la parcela que había comprado Jacob. Jacob, el patriarca, ya en el lecho de muerte, le había legado ese terreno a José. Y cuando José murió en Egipto, llevaron su cuerpo a enterrar allí. Allí es que había muchos recuerdos del pasado en aquel lugar. El pozo mismo tenía más de 30 metros de profundidad. No es un manantial, sino que el agua llega ahí filtrándose por las tierras alrededor y se forma un depósito. Pero está claro que era ya entonces un pozo bien hondo, del que no se podía sacar agua, a menos que se tuviera con qué. Cuando Jesús y su pequeña compañía llegaron a la bifurcación de la carretera, Jesús se sentó a descansar. El día era para los judíos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así es que lo que llama la versión Reina Valera la hora sexta era el mediodía, cuando más calor hacía, y Jesús estaba cansado y sediento del viaje. Conviene que revisemos el porqué de la enemistad entre judíos y samaritanos. Bien, después que el reino del norte, con su capital Samaria, cayó en manos de los asirios por allá por los años 700 a.C., deportaron muchos judíos a Asiria, hacia el norte, y trajeron extranjeros para que se establecieran allí y ayudaran a mantener la paz. Entonces, del matrimonio entre aquellos extranjeros y los judíos que quedaron, surgió una raza mixta, impura en la opinión de los judíos que vivían en Judá, el reino del sur. Los judíos puros odiaban esa raza mixta, que eran los samaritanos. ¿Por qué la odiaban? Pues porque decían que ellos habían desobedecido a Dios al contraer matrimonio con otros pueblos. Se sentían como que traicionaron a su gente y a su nación. Entonces los samaritanos establecieron un lugar alterno de adoración en el monte Gerizim, paralelo al templo de Jerusalén, destruido 150 años atrás. O sea, para el momento en que Jesús estaba ahí, tampoco existía el templo de Jerusalén. El profeta Isaías llamó a esta región Galilea de los Gentiles. El profeta Isaías escribió 700, 600 años antes de Cristo. Y decía de ellos que era un pueblo asentado en tinieblas y que estaba en sombra de muerte. Los judíos hacían todo lo posible por no viajar a través de Samaria, pero Jesús no tenía motivos para vivir con esas
restricciones culturales. La ruta a través de Samaria era más corta y esa fue la que tomó. Jesús nos enseña a distinguir los acontecimientos y a anticiparnos a los hechos, pues sabía que los fariseos no estarían de acuerdo con su enseñanza. Entonces tomó decisiones y continuó con el trabajo que estaba empezando. Jesús tenía y tiene el control en la mano. Solo nosotros debemos aprender a depender de Él. Juan 4, del 5 al 6, dice: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, a mediodía, el equivalente a las 12 del día, cuando el sol está en el cenit. En esa región es difícil que una persona llegue al pozo para sacar agua a esa hora, pues significa que regresará cargando su cántaro lleno de agua. Según la costumbre, las personas que iban a sacar agua del pozo iban desde muy temprano para no exponerse a los candentes rayos solares a mediodía. Y alguien muy especial a sacar agua del pozo. Había una razón muy especial para que llegara al pozo ese día y en esa hora. Jesús iba de Judea a Galilea, pero era necesario pasar por Samaria. Y al pasar por Samaria, en el camino estaba Sicar. Y el Señor se quedó junto al pozo y esperó ahí. Jesús y su padre siempre estaban de acuerdo. En esta oportunidad no era para menos. Tenía un objetivo bien definido. Era una persona. Era una mujer. Era una mujer pecadora. ¿Te parece interesante esto? Así como que de repente, sí, se quedó el Señor Jesús ahí, llegó la mujer, pero cuando estamos viendo el clima, cuando estamos viendo el trabajo, cuando estamos viendo que no era nada así por casualidad. Hoy día algunos dicen, esta es una diosidencia, es decir, Dios ocasionó todo esto. Había una razón bien poderosa, había algo planeado por Dios, era la gracia para esta mujer. Seguramente para Jesús es necesario que tú estés escuchando. Precisamente hoy tú estás escuchando. No te distraigas, por favor. Atiende para que entiendas lo que Jesús quiere que escuches. Quiere que sepas y sobre todo que tomes decisiones adecuadas. Es tu día, es tu oportunidad. El Señor está esperándote. Tú estás también ya listo. Estás expectante. Algo va a pasar en este momento. Juan sigue narrando este asunto. Ahora vamos a los versículos 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí Jesús rompe con el protocolo de su tiempo, pues en primer lugar, las mujeres no eran importantes socialmente hablando en esos tiempos, en los tiempos de Jesús. Luego, los judíos y los samaritanos no se hablaban, pues los judíos trataban a los samaritanos como gentiles. No, ellos no eran pueblo de Dios. Tenían sobrenombres para ellos. Entre esos sobrenombres está uno muy feo, les decían apestados, les decían gentiles y esa era una expresión despectiva para ellos y otras cosas más. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Cómo? Los discípulos se habían adelantado al pueblo a comprar provisiones. Ya habían empezado a cambiar.
porque lo más probable es que antes de conocer a Jesús ni siquiera habrían pensado en comprar nada de los samaritanos, pues no se hablaban. Poco a poco, tal vez sin darse cuenta, las barreras se iban cayendo, porque estas barreras las habían creado los judíos. Los conocedores de la ley, conocedores de Dios, habían puesto barreras con sus hermanos, porque si bien había matrimonios mixtos, pero ahí había judíos también. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La extrañeza de la mujer tiene mucha razón. Jesús era judío. Los judíos no se llevaban con los samaritanos y mucho menos hablarle a una mujer. Esta mujer era samaritana. Era miembro de la odiada raza mixta. Tenía una mala reputación. Eso de llegar a las 12 por el agua, a las 12 del día por el agua al pozo, quiere decir que no estaba bien vista por la sociedad, tenía que ir como escondidita, tenía que ir exponiéndose a la inclemencia del tiempo. Ese era casi su castigo. Y estaba en un lugar público, porque el pozo era un lugar público, ahí llegaba mucha gente. Ningún judío respetable le hablaba a una mujer bajo esas circunstancias. Pero Jesús lo hizo. Porque el evangelio es para todos. No importa raza, no importa posición social, ni qué pecados se han cometido. Porque el evangelio es la buena noticia de Dios para la humanidad y es para el mundo. Entonces debemos estar preparados para extender su reino en todo tiempo y en cualquier lugar. Nosotros, tú y yo, somos hijos de Dios y ahora somos representantes del reino y estamos para extender el reino. Por eso decimos que debemos estar preparados, porque en algún momento determinado Dios necesite que nosotros le entreguemos la palabra a alguien en un lugar público, en el parque, en la playa, a lo mejor en el centro comercial, en el lugar donde estamos esperando para retirar un dinero del cajero, en el lugar donde estemos esperando el autobús, donde estemos haciendo una fila para comprar tortillas. Puede ser que tengamos que darle una palabra a alguien. Jesús estaba en un lugar público y habló con alguien con quien no debía hablar según las costumbres de la sociedad de su tiempo. Jesús cruzaba cualquier barrera por predicar las buenas nuevas, y quienes lo seguimos no podemos hacer menos. Tenemos que hacer lo que Dios nos indique que hagamos. No cometamos imprudencias. A veces nosotros, de nuestro real saber y entender, vamos y hablamos a donde no tenemos que hacerlo. Tenemos que esperar que Dios nos dé instrucciones precisas a nuestra mente, a nuestro corazón. Y por cierto, a algunos que están escuchando ahorita, quiero decirles, si Jesús quiere hablar contigo, hablará. No importan las reglas de la sociedad. No importan los impedimentos que tú u otros tramen. Y si estás escuchando esta historia, es porque seguramente Dios quiere establecer esa relación contigo. Pon atención, pues muchas veces Jesús se comunica con nosotros en la cotidianeidad de la vida, en las actividades que realizas diariamente. Solo debes estar atento a su voz. Ahora, en Juan 4, del 10 al 12, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En otras palabras, Jesús le dice, no sabes quién soy. Porque si supieras, no te debería extrañar que te hable y me pedirías tú a mí la oportunidad de vivir en Dios. Porque este es el don de Dios, este es el regalo de Dios.
que a ti el Señor te está buscando y está hablando contigo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Vean cómo contesta. Como buena humana y como buena mujer, hace observaciones, pero desde el punto de vista material. Igualita que Nicodemo. Cuando Nicodemo dijo, ¿cómo le voy a hacer para entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Lo vemos en el capítulo 3. Pero algo le hace saber a esta mujer que está hablando con una persona diferente a las de su tiempo. Ese hombre le inspira algo sobrenatural. Y lo que ella conoce es la historia de ese pozo y cómo Dios ayudó a Jacob para encontrar agua en lugares desérticos. Eso ya es un milagro, pero no deja de ser material su apreciación. En los versículos 13 y 14, Jesús le entrega una gran verdad. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le ofrece vida eterna, pero ella no lo entiende. Es lo que dice el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer muestra su humanidad. No entiende el lenguaje de Jesús, y eso también nos pasa a nosotros. Jesús quiere que pongamos atención en las cosas del cielo y nosotros estamos enfrascados en las cosas de la tierra. La mujer confundió las dos clases de agua porque no sabía que espiritualmente también hay hambre y sed y que solo se sacian espiritualmente por medio de la palabra viviente. La palabra viviente es Jesucristo. Y por medio de la palabra escrita es la Biblia. En ese momento, la mujer tenía frente a sí a Jesucristo, la palabra viviente. Él podía saciar su sed, por eso le dice el Señor. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo que Dios te está dando, si supieras quién está frente a ti y te está pidiendo agua, al contrario, tú le dirías, dame, porque si tú me das esa agua, yo voy a estar saciada espiritualmente. Pero no, ella no lo sabía, ella no lo entendía. La mujer creía erróneamente que si recibía el agua que Jesús le ofrecía, no tendría que volver al pozo cada día. Estaba interesada en el mensaje de Jesús porque pensaba que le brindaba una vida fácil. Ya no ir al pozo, ya no ir bajo los candentes rayos del sol, ya no llevar el cántaro cargando, ya no exponerse a las malas miradas, a los malos tratos de sus vecinos. Pero Cristo no vino a quitar las dificultades. Esto es algo muy importante. Cristo no vino a quitar las dificultades, sino vino a cambiar nuestro interior y a darnos poder para enfrentarlos con la ayuda de Dios. Esto es muy diferente. Enseguida aparece que Jesús le cambia la conversación en ese escrito. Pues le dice que llame a su marido, a lo que ella responde en el mismo sentido terrenal. No tengo marido. Pero Jesús la lleva en la conversación y le demuestra cómo se relaciona el mundo espiritual con el mundo terrenal de manera natural, al explicarle que efectivamente no tiene marido porque ha tenido 5 maridos y con el hombre que vive ahora no puede decir que es su marido.
Para la mujer fue una sorpresa comprobar que Jesús conocía a la perfección su vida privada. Se sintió exhibida y prefirió cambiar la conversación. Al parecer, para salir de este señalamiento puntual que le había hecho el Señor Jesús. Pero seguramente sin quererlo, este intercambio de ideas la llevó al punto crucial de su vida, que era la comunión con Dios, era entender su necesidad espiritual. Porque precisamente por eso tenía esa vida desordenada. Porque espiritualmente ella no tenía vida, ella estaba separada de Dios. Y separados de Dios no distinguimos entre lo que a Dios le gusta y a lo que a Dios no le gusta. Vean, la trajo de su vida material y física a la vida espiritual. Y la sorprende con ese toque del Espíritu Santo, confrontándola con su realidad. Y la mujer descubre algo. Ahora la mujer, en primer lugar, al contestar, reconoce que Jesús no es otro hombre más con el que ella se ha encontrado. Es un hombre al que le da reconocimiento. Y en la conversación desde antes ya viene diciéndole Señor, con respeto, con admiración. Porque la palabra Señor que usa ella no es la palabra que nosotros utilizamos hoy día cuando decimos el señor de la tienda, el señor del banco, el señor que está tocando a la puerta, llamando a la puerta. Nosotros usamos la expresión señor de manera indistinta, pero para ellos señor del griego kurios es respeto. No a cualquiera se le decía señor. Para ella usar esa palabra señor es reconocer que Jesús es alguien al que se le debe respetar. Esta forma en la que tú me estás hablando es diferente a la forma en que hablamos nosotros. Así pensó ella. ¿Será este el lenguaje de los profetas? Los profetas del Antiguo Testamento. Porque yo tengo una pregunta que me he formulado muy seriamente en toda mi vida. Se trata de la necesidad que yo siento de adorar a Dios. Porque según sé, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yo quiero adorar. Tengo necesidad de adorar a Dios, pero no sé dónde. No sé en qué lugar. Quiero saber si es indispensable un lugar determinado. Seguramente Jesús conoció lo que el corazón de esta mujer necesitaba verdaderamente, porque su respuesta a la mujer no fue de reproche, fue una respuesta llena de comprensión, fue una respuesta para enseñarla, fue una aclaración. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, ninguno de los lugares a donde ustedes dicen que se debe adorar, ni de donde dicen los judíos que son mi pueblo escogido para que anuncien mi verdad, ni donde dicen los samaritanos que por los acontecimientos históricos que han vivido se mezclaron con los gentiles. Los samaritanos tienen una mezcla y confusión en su fe. Aclaro que ustedes, los samaritanos, ignoran la verdad de Dios. Están confundidos. No saben adorar y mucho menos a quién deben adorar. Los judíos son los herederos de la promesa de Dios, de la promesa que Dios hizo, de que del linaje de David, de la tribu de Judá, viene la salvación. La oportunidad que Dios el Padre está ofreciendo para toda la humanidad, porque la salvación viene de los judíos. Enseguida, Jesús le entrega a una mujer, y recordemos que las mujeres no contaban en la sociedad de su tiempo,
Pero esta mujer no es una mujer judía, es una mujer samaritana. Recordemos que tampoco los samaritanos para la sociedad judía contaban. Jesús estaba en Sicar, que era una comunidad de Samaria, a la que el propio profeta le dijo que era una región de sombra de muerte. Pero la mujer no se da cuenta quién está hablando con ella. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, los rabinos, los maestros de la ley, tenían prohibido hablar con una mujer fuera de casa. Un rabino no podía hablar en público ni siquiera con su mujer, con su esposa, o con su hermana, o con su hija. Había fariseos que cerraban los ojos cuando iban por la calle para no ver a las mujeres y chocaban con las paredes y las esquinas. Para un rabino, el que le vieran hablando con una mujer en público era el fin de su reputación. Pero Jesús tampoco respetó esa barrera. Ni por tratarse de una mujer, ni porque fuera samaritana, ni porque hubiera nada vergonzoso en su vida. Jesús habló con ella, porque la Biblia dice en otra parte que nosotros miramos lo que ven nuestros ojos, pero Dios mira el corazón, y el corazón de esta mujer era lo que Dios estaba mirando. Pues Jesús fue quien inició la conversación con ella. Desde antes de iniciar el viaje, Jesús sabía de ese encuentro. Por eso dice el Evangelio, y era necesario pasar por Samaria. Encontré un párrafo que quiero reproducir textualmente. Esta no es mi idea, el original es de otra persona. Pero me llama la atención este párrafo y por eso hago énfasis en que lo voy a leer así, textualmente. Miren ustedes. Ahí estaba el Hijo de Dios. Estaba cansado, estaba débil y estaba sediento. Ahí estaba el más santo de los hombres, escuchando con simpatía y comprensión una triste historia, porque eso de que 5 maridos has tenido no es algo tan bonito. Aquí estaba Jesús pasando las barreras de la raza y de las costumbres judías tan exigentes. Aquí tenemos el principio de la universalidad del Evangelio. Aquí está Dios no en teoría, sino en acción. Dios tuvo compasión y tuvo compasión de mí. Dios tuvo compasión de ti. Dios tuvo compasión de nosotros. Y algunos de nosotros éramos lo peorcito de la sociedad de nuestro tiempo. Pero Dios amó al mundo. Por eso me amó a mí. Qué bueno es Dios. Regresemos a la escritura. Jesús le dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Para los judíos y samaritanos de ese tiempo, la pregunta era ¿en dónde adorar? Si en el monte Gerizim o en el monte de Sión. Pero Jesús le dijo a los samaritanos que estaba próximo el día en que buscar a Dios sinceramente se podía llevar a cabo en cualquier parte. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y el espíritu está en todo lugar. Además, además de llevar a cabo la adoración en cualquier parte, cada hijo de Dios se constituye en un templo para Dios. Oiga esto. ¿Recuerdan, si algunos de ustedes han leído el Evangelio, cuando el Señor Jesús llegó al templo, cuando tuvo que
que hacer un azote de cuerdas y regañar a la gente que estaba ahí. Les dijo, no hagan la casa de mi padre una casa de mercado, porque la casa de mi padre debe ser un ambiente de adoración y de oración. Casa de oración debe ser llamada. Ustedes le están haciendo una cueva de ladrones y se disgustó por eso. Y cuando de repente les dice a los que estaban ahí, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar, y se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Quiere decir, los hijos de Dios son templo de Dios, son lugar de adoración. Jesús le dijo a la mujer otra verdad importante para ubicarla: la salvación viene de los judíos, porque de la tribu de Judá, de la familia de David, descendió Jesucristo, el Salvador de la humanidad, no solo de los judíos, no solo de los samaritanos, sino de todo el mundo, de entre las tinieblas, porque dice la Biblia que todos pecaron. Para ese momento, los samaritanos habían decidido que las sagradas escrituras para ellos era el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que ignoraban las verdades de Dios que están en el resto del Antiguo Testamento. Desconocían los mensajes de los profetas y de toda la piedad de los salmos. No aceptaron la palabra de Dios, ahí la tenían, pero no la aceptaron. Habían permitido que las creencias de los otros pueblos también se practicaran entre ellos. Como ya hemos visto, los extranjeros que los asirios llevaron a vivir en Samaria trajeron sus propios dioses. Lo más probable es que añadieran el nombre del Dios de Israel a la lista de sus dioses, porque tendrían miedo de excluirle, de sacarlo de la lista. Después de todo, era el Dios de aquella tierra en la que entonces vivían, y podría ser peligroso no incluirle siquiera en la lista de sus cultos. ¿Les parece que nosotros, algunos de nosotros, nos hemos envuelto así en esas cosas? Sí, Jesús es Dios, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Sí, está Dios el Padre, sí, está Dios el Espíritu Santo, pero también está este otro y este otro y este otro. Es un Dios más. Qué importante, entonces, es la expresión de Jesús. Ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es preciso detenernos aquí. Llama la atención que se hable en presente. Ahora es. Que en este pasaje siempre será en presente. Ahora es. Aunque el Evangelio se escribió a finales del primer siglo de la era cristiana, o sea, esto se escribió hace más de 2000 años, en ese momento leyeron ellos, ahora es, cuando los verdaderos adoradores. ¿Cuándo? Indica el momento, la fecha. Ahora es, en presente. Ahora es, los verdaderos, puntualiza. Pero deja ver que pueden existir varios tipos de adoradores. El primero que surgiría después de verdadero será el de no verdadero, el falso, el imitador. Pero al puntualizar hace referencia a los verdaderos. Enseguida expresa que se está refiriendo a los adoradores. Los adoradores son los que rinden su vida a la majestad de Dios. Reconocen que solo Dios merece ser alabado, respetado, obedecido, en una palabra, adorado, y que la adoración es un estilo de vida. No es lo que hacemos en el culto cuando todos nos reunimos, que cantamos. Eso está bien, pero no es todo. No es cuando estamos unidos orando, eso está bien,
pero no es todo. Es un estilo de vida, de rendir nuestra vida al Señor, en donde vamos a respetarlo, en donde vamos a obedecerlo, en donde vamos a ver qué dice su palabra para saber qué obedecer. Y además esa adoración es en espíritu. Sale del espíritu humano dirigida al espíritu de Dios. Es totalmente espiritual. No se puede ver con el ojo humano, sino con los sentimientos espirituales que Dios despierta en los que son sus hijos, sus servidores, a los que forman parte de su reino. Entonces no son sacrificios de animales o sacrificios de personas. No son, dijimos, alabanzas, cantos o canciones lentas o avivadas dirigidas a Dios. No son ofrendas en especie, no son ofrendas en dinero, no es el pago del diezmo. No son los cultos que se ofrecen en los templos, eso no, eso es una parte de la adoración. La adoración en espíritu es reconocer en donde quiera que estemos que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios es espíritu invisible al ojo humano, que merece todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto, toda nuestra entrega, toda nuestra obediencia, toda nuestra exaltación, toda nuestra alabanza. Y por lo mismo, la adoración debe ser verdadera, genuina, única, singular, auténtica. Completa la respuesta. Es necesario que adoren. Para los humanos, adorar es una necesidad que Dios puso en cada corazón. Es por ello que los humanos adoran. Y si no saben a quién adorar, y si no saben cómo adorar, ellos adoran a los ídolos. En otro tiempo adoraban a la madera, al yeso, pero hoy día todo lo que ocupa el lugar que a Dios le toca, ese es un ídolo. O sea, algunos dicen, yo no tengo ídolos. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Yo no tengo ídolos. Pues si tú le das el primer lugar a algo o a alguien que no sea Dios, tienes ídolos. Parece que fue demasiado para la mujer, quien contestó, cuando venga el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, entonces lo entenderemos todo. Esto lo digo yo, Adela, que esta mujer contestó así, no porque no haya entendido la respuesta. Creo que es al contrario, porque entendió lo que dijo el Señor Jesús, buscó una evasiva. Está bien, pero por el momento vamos a dejarlo pendiente. Pero Jesús no deja nada pendiente, no dejó nada pendiente en ese momento. Hizo una aclaración muy atinada. Y Jesús le dijo, yo, el que estoy hablando contigo, soy el Mesías. ¡Ay, qué emoción! Era para que ella se volteara y dijera, el Mesías aquí está conmigo. Pero dice la escritura que pasó otra cosa. Vamos a ver qué otra cosa pasó. Ahora en el versículo 27, dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaran de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Recordemos que según la norma rabínica, Jesús estaba hablando con una mujer a esa hora del día y eso quiere decir que Jesús estaba no acatando las órdenes de los rabinos, estaba derribando barreras. ¿Será que en nuestros días todavía haya algunas barreras que se tengan que derribar? Por eso es indispensable aprender a depender de Dios, para que el Espíritu Santo nos dirija y podamos echar abajo cualquier barrera que impida la propagación de las nuevas de salvación para la humanidad. Estamos hablando a mucha gente y en diferentes lugares hay diferentes barreras. Que Dios nos ayude a echar abajo estas barreras. Sigue un detalle curiosamente revelador.
Por muy sorprendidos que estuvieran los discípulos, no se les ocurrió preguntarle a la mujer qué buscaba o a Jesús por qué estaba hablando con ella. Tenían poco tiempo al lado del maestro, pero de algo estaban seguros. Lo que el maestro hiciera o dejara de hacer no estaba sujeto a calificación o corrección. Esta lección que nos dan los discípulos de Jesús es que nadie puede cuestionar las acciones y las demandas de Jesús. Por el contrario, nuestros prejuicios y convencionalismos deben quedar rendidos al Maestro. En alguna ocasión, un hermano va en el autobús y de repente el Espíritu Santo le dice: quiero que te sientes ahí junto a esa mujer y que le digas que la amo. El hermano dice: pero si yo no la conozco, nunca la he visto, nunca le he hablado. Y el Señor le dice: hazlo, hazlo. Pasaron el trayecto de 2 paradas del autobús y la mujer se baja y el hombre se queda, pues ya se bajó. Y le dice el Señor: te bajas, bájate. Y se bajó y la tuvo que alcanzar y tuvo que decirle: Dios te ama. Gracias a Dios, porque esa era una oportunidad que Dios le estaba dando a esa mujer. Debemos estar listos para obedecer a Dios. En los versículos 28 al 30, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Y les hizo la pregunta cuando realmente sería la afirmación. Encontré al Cristo, si el Señor Jesús le había dicho claramente: yo soy el que hablo contigo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Pero bueno, no totalmente, pero obedeció. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer había sido transformada. Con todo y todo, ella había sufrido una transformación. Olvidó su situación personal de que era objeto en ese lugar. Fue a la ciudad y llamó a los de la comunidad: vengan, vengan, aquí está el hombre que me dijo todo lo que ha hecho. Y salieron de la ciudad y vinieron a él. Esto se cumplió lo que Dios quería, que vinieran, que oyeran otros más. Y ya en los versículos 31 al 42, fíjense cómo dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, él les dijo que comieran. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ya que os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Tremenda esta palabra. El Evangelio de Juan se escribió con el propósito de que las personas podamos creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. No obstante, también presenta a Jesús como humano. Pues en ese pasaje encontramos que habían caminado, el maestro estaba cansado, por eso se quedó junto al pozo. Cuando llegaron los discípulos le rogaban que comiese, pero ellos habían ido a comprar algo de comer y llegaron hasta ese momento. Solo que Jesús les hace ver que estaban empezando a trabajar para la extensión del reino de Dios en la tierra, y mucho tenía que ver que se cumplieran los planes que se habían trazado previamente. También el Señor ubica a sus discípulos cuando les hace ver que los sembradores en ese trabajo tan delicado habían sido otros. El Señor se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, incluso a Juan Bautista, que habían predicado la palabra en otro tiempo. Aquí también nos ubica a algunos de nosotros. Pues realmente Dios ha estado animando a muchos siervos suyos
desde los profetas del Antiguo Testamento y antes de que nosotros naciéramos para compartir la palabra de salvación a todo el mundo. Durante los casi 2000 años de historia de la Iglesia, Dios ha levantado a incontables hombres y mujeres con estrategias diversas para extender el reino de Dios. Hoy tú y yo hemos entrado en el barbecho y estamos cosechando donde no sembramos, porque verdaderamente uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que cosecha, pero el único que hace germinar, que hace crecer, que hace producir, se llama Dios. Los que estamos cosechando sin sembrar, démosle gracias a Dios por este alto honor de que somos objeto de parte de Dios, de haber entrado al barbecho. Y aquí quiero decir algo. Ventana Virtual es un tipo de barbecho. Agradezcamos a Dios por este ministerio. Agradezcamos a Dios por todos estos ministerios que se están levantando. Hagámoslo ya, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús nos acercamos humildemente para reconocer delante de ti el trabajo y la oportunidad que tenemos de servirte, de entregar tu palabra a través de esta plataforma Ventana Virtual. Gracias, Dios, por todos los que trabajan ahí, por todos los que participan, desde cómo empezó la primera idea, desde cómo el Espíritu Santo les ha ido llevando, y a los ministerios que están surgiendo, aprovechando estos adelantos tecnológicos, aprovechando estas oportunidades. Dios, gracias por ellos, gracias porque se difunde tu palabra, se entrega, se esparce la semilla, Señor, y está cayendo en tierra buena. Agradecemos por ello, Señor. Muchas gracias por este privilegio que nos das a nosotros. Bendito seas, Dios. Gracias. Fíjense que desde el versículo 39 hasta el versículo 42, dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta es la mejor campaña de evangelismo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí encontramos a varios actores en este pasaje. Unos eran los samaritanos. No sé si decir que eran los más importantes en este párrafo. A los que venía buscando Jesús después de haber alcanzado a una mujer y que terminaron diciendo, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Otro actor es la mujer que habiendo sido transformada dejó su cántaro. Yo quiero entenderlo como su antiguo estilo de vida. Fue y llamó a los hombres, porque las mujeres no contaban socialmente hablando. Y fue el inicio de la campaña de evangelismo mejor organizada de esa época. Los discípulos que realmente fungieron como testigos de los acontecimientos que se estaban llevando a cabo en su ausencia, que Jesús habló con la mujer, y en su presencia, ahora que estaban los samaritanos ahí, que Jesús les hablaba. Y el principal, el Señor Jesucristo, que obedeció a su Padre y rompiendo todas las costumbres de su tiempo, todas las barreras de su tiempo, permitió que el Evangelio, la buena noticia, llegara a donde debía llegar, al corazón de Galilea, a donde estaba la sombra de muerte, a donde estaban las tinieblas. Y ahí a una mujer que había tenido 5 maridos, Jesús le dijo varias verdades que vamos a puntualizar. Entonces encontramos aquí estas verdades para esta mujer. Pero estas verdades, aunque el Señor Jesús se las dijo a una mujer que pudiéramos decir cualquiera, que no era nada cualquiera porque Dios la escogió, pero son muy importantes. Primero es una revelación del Espíritu. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y los humanos deben adorar a Dios. ¿Cuáles humanos?
todos, conozcan o no conozcan a Dios. Claro, como no lo conocen, no lo pueden adorar. De ahí la necesidad de enseñarles quién es Dios y que crean. Otra verdad importante es que no hay ningún lugar, ningún modo, ningún horario para adorar, porque adorar debe ser un estilo de vida. Cuando estés durmiendo, estás adorando. Cuando te estás bañando, estás adorando. Cuando te estás desvistiendo, estás adorando. Cuando estás comiendo, estás adorando. Cuando estás enseñando, cuando estás trabajando. Debe ser un estilo de vida. Y ese estilo de vida, por cierto, es personal. La adoración debe ser personal. Qué bueno que podamos estar todos juntos y cantemos al Señor y adoremos su nombre. Qué bueno, pero la adoración debe ser personal. Y la adoración debe ser en espíritu y en verdad. La vida espiritual se materializa. La vida espiritual se debe materializar. Y esto tiene consecuencias. Lo que pasó con esta mujer es que encontró al Señor y compartió la noticia. Por eso, esta es otra verdad. El que se encuentra con Jesús comparte esa buena noticia para que otros más puedan encontrarse. Y eso también es adoración.